Documento real que se conserva en el archivo de la catedral. Es una donación de la reina Urraca, y esta donación de la reina Urraca está fechada el 1 de febrero de 1124, con lo cual 10 días después de la celebración de San Vicente, por nuestra parte. ¿Qué dice esta donación de doña Urraca? Pues lo que dice es que tras la postración que ha quedado el obispado de Sigüenza, la sede seguntina, después de 400 años de invasión sarracena, ella y su hijo el infante creen conveniente dotar de grandes donaciones al obispo de Sigüenza para que otra vez se pueda restaurar la sede seguntina. Por eso, como ven el texto, es la restauración de la sede episcopal de Sigüenza. En ella se habla también de Iglesia antiquísima, aunque en algunos documentos don Bernardo de Agén se autodenomina Primus Episcopus Inea, pero hay que entender que era el primer obispo en ella después de la Reconquista. ¿Por qué? Pues porque, como ven, la primera vitrina es esta, que contiene tres piezas visigodas. Una placa de terracota que servía como sortilegio, que se empotraba en las iglesias. Bueno, en Asturias, la monarquía asturiana lo hacía habitualmente. Un joyero visigodo de los museos parroquiales de Atienza y una fíbula visigoda con su cruz griega, también del Museo Diocesano. Esto nos habla, como bien dice aquí el texto, de los orígenes de la Iglesia de Sigüenza, ya atestiguados en el Tercer Concilio de Toledo, pero que seguramente serían más antiguos, porque Protógenes firma como obispo católico y no como obispo visigodo, no es arriano, por lo tanto, seguramente anterior a la época y al reino visigodo ya había sede seguntina aquí en Sigüenza. Y fíjense, tan solo 14 años después, 1138, ya tenemos un privilegio del emperador Alfonso VII, en el cual da una serie de privilegios diciendo que las décimas, los diezmos de todos los réditos que el rey tiene derecho en las villas que forman... a ver, por favor, mira, ir pasando por aquí. Todos los réditos, decía, de el rey que tenía derecho en las villas que formaban el episcopado de don Bernardo de Agén. Es decir, en 1121 él es consagrado obispo de Sigüenza, 1124 se dice tradicionalmente que entra en Sigüenza o ocupa la sede definitiva, y en 1138 ya tiene conformado el episcopado. De hecho, en este privilegio aparecen nombrados las villas que conforman ese episcopado, y son todos los arciprestazgos que compondrán a finales del siglo XIX ya el obispado antiguo de Sigüenza, excepto Cifuentes, que no aparece, razones obvias, también es el que está más al sur, pero todos los demás ya aparecen. Fíjese, les he ayudado: Medinaceli, Santiuste, Atienza, Aguisejo, que sería Santibáñez o Grado del Pico, ambos Castejones, Ayllón, Pedro, Caracena, Berlanga, Vado del Rey, Aguilera, Belamazán, Almazán, Deza, Ariza, Molina y Santamera. O sea que de alguna manera está ya en 1138 conformado ese episcopado. Aquí tenemos a San Martín de Finojosa. Digo don Martín porque es un obispo de Sigüenza, pero también San Martín. Fíjense que estamos hablando de la catedral románica y el Císter.
Es decir, comienza su cabecera románica, pero cuando llega a la sede este buen señor que era abad de Santa María de Huerta, el espíritu cisterciense entra en Sigüenza, entra en la catedral y entra en su fábrica. Don Martín renunciará a la sede y volverá a Santa María de Huerta, pero su sobrino don Rodrigo le sucede, con lo cual desde el año 1186 hasta 1221 tenemos a dos cistercienses convencidos, incluso antes diría yo. ¿Por qué? Pues miren, antes porque don Joscelmo será quien consagre la catedral, pero es que don Joscelmo es el mismo que tiene una gran simpatía por esos monjes que acaban de llegar de Cántabos y que ahora se han ubicado en un lugar llamado Huerta, y les da un montón de privilegios. Y desde don Joscelmo ya la figura de don Martín de Finojosa empieza a tomar calibre y al final pues ocupa la sede. Construcción de la catedral. Este es el documento más importante para aquellos que estudian cómo podría ser la catedral de Sigüenza. ¿Por qué? Porque este pergamino es una donación particular del obispo don Pedro de Leucate, que era sobrino de don Bernardo de Agén, segundo obispo después de la Reconquista. Y en él es la primera vez que se nos dice que la catedral de Sigüenza está en marcha, la nueva catedral está en obras, que además él, don Pedro, que está preocupado por la carencia del refertorio de los canónigos, les va a dejar los réditos de Molina, excepto los réditos de las Salinas, que van a ir íntegramente a uso de las obras de la catedral. ¿Hasta cuándo? Hasta que se coronen las cabeceras de los ábsides, de los altares, dice él, y hasta que toda la cruz quede íntegramente terminada. Ahora ya también volvemos a tener lío. La cruz es el crucero, la cruz es todo el perímetro. Fíjense que por decir todo el perímetro tampoco es que ya íbamos a ver la puerta de los perdones hechas. Cuando Rómulo y Remo van circundando lo que va a ser la ciudad de Roma, lo que hacen es coger un arado y delimitar el terreno. Luego ya el Panteón se construirá muchos siglos después, ¿eh? Pues este sería el documento de la construcción de la catedral, y este documento aquí, que en realidad pues no dice nada porque es una venta de un molino de Almazán, pero tiene un privilegio. El privilegio es que este documento está fechado en la era 1207. ¿Y qué es eso de la era 1207? Pues miren, ven ahí un crismón abajo, ese es el crismón de consagración de la catedral, y debajo pone era M con una rayita, 2 Cs con una rayita, 7. Era 1207. Nosotros estamos celebrando la consagración de la catedral en la era 1207. Y dirán, pero bueno, si nos están hablando de 1169, hablamos de la era hispánica, que era un cómputo distinto al actual. Pero tenemos otra suerte, y es que en esta pequeña cartita, en este pequeño documento del obispo don Rodrigo, que es la hermandad entre la Iglesia, el Cabildo de Sigüenza y el Cabildo de Segovia, encontramos esta carta fechada en los dos cómputos. Anno ad incarnatione Domini 1207, era 1245. Es decir, si nuestro año corresponde al 1207 y la era
al 1245, reste 38 y ya lo tiene. Esa es la era hispánica. Comenzaba a computar el 38 a.C. ¿Por qué? Porque probablemente ahí es cuando la región de Hispania comienza a tributar a Roma, después del segundo triunvirato. Y por eso podemos entender también la era del Crismón y por qué estamos celebrando nosotros en este año el año jubilar. Porque si eso lo trasladamos al Crismón, la era 1207 del Crismón corresponde al año del Señor de 1169. En eso estamos. Muy bien explicado. La Catedral de Sigüenza y el Císter, ya les he contado. Desde Don Joscelmo, el Císter está muy bien visto en el Obispado de Sigüenza. Es más, de todos los monasterios que se están fundando, por cada monasterio de otra orden hay 2 del Císter. Y entonces eso va adquiriendo pues que, por ejemplo, tenemos ahí Bonaval, Óvila, Pinilla de Jadraque, Buenafuente a partir de 1243. Antes habían sido algunos como Santa Coloma o el propio Buenafuente de canónigos regulares de San Agustín, que eran los canónigos que había instituido don Bernardo de Agén en 1140-44. El claustro románico, esa es una de las grandes preguntas que seguro más de uno tiene al ver la catedral, al ver la maqueta primera. Bueno, el claustro románico estaría construido en esta fase. Se empezaría en la primera mitad del siglo XII, pero ya sabemos, y este documento así lo atestigua, que en 1181 esta carta de venta de la posesión de Séñigo y de la aldea de Moratilla al obispo de Sigüenza, pues esta carta fechada en 1181 ya se fecha in capítulo nuevo, en el claustro nuevo. Al menos la panda con su sala capitular, con su sacristía, que es ahora la capilla de los Zayas, con la portada que nos da acceso a la claustra, seguramente que todo eso ya estaba construido. No la hemos incluido porque es que cuando traigamos la maqueta gótica, claro, es que... Y también, ¿por qué? Porque nosotros podemos hacer la sala capitular, que sabemos cómo podría ser, la capilla de los Zayas, la puerta de la claustra. Lo demás, seguramente que las pandas donde está ahora los tapices y la fragua son de esta época por los arcos diafragmas que la configuran. Pero, ¿y el interior? Me decía Jesús, ¿pero qué hacemos en el interior? ¿Hacemos arcos románicos como en Silos o arcos apuntados como es la catedral? Y nosotros no hemos querido inventar, porque ni siquiera incluso la puerta de la cadena para nosotros es una invención, sino que intentamos demostrarla como al final les haré ver. Y por supuesto no podía faltar en este jubileo, con la apertura que se hizo, se inauguró una obra asistencial en Sigüenza, pues también en este periodo, siglos XII-XIII, don Rodrigo en 1197 hace una donación al arcediano Guillermo de Sigüenza para que en unas casas se funde el primer hospital asistencial de Sigüenza, que después será conocido como el Hospital de Nuestra Señora de la Estrella. Con lo cual también aunamos y ahí decimos que de la misma manera que en este año, pues también nuestro jubileo por el 850 aniversario se ha acompañado de la inauguración de la nueva obra asistencial de Sigüenza mediante el patrocinio de Cáritas Arciprestal de Sigüenza, el Pósito de la Misericordia. Ahora bien, vénganse para acá, vénganse un poquito para acá y
vayan así porque lo van a ver mejor. No, no, aquí, aquí. Ahora vamos a esta parte de aquí. Fíjense, miren, si se pegan allí a las vidrieras, que a aquellas no les pasa nada. Péguense para allá. ¡Qué maravilla! Péguense para allá. En el tamaño. Pasa, Javier. ¿Cuál es la decoración de este primer siglo, del siglo XII? Les he hablado de dos realidades. Comienza románica, termina cisterciense el siglo XII. La decoración románica, ¿dónde la vamos a encontrar? Pues en el ábside y en el transepto. La consecución de las naves y la portada occidental ya está bajo el influjo del cister. El románico quiere una iconografía icónica, humana, animal, simbólica. El cister lo que quiere es sobriedad, lo que quiere es naturalismo. Lo que pide es que no haya ningún elemento que distraiga la contemplación o la meditación. Por eso vamos a tener las portadas de nuestra catedral con una decoración vegetal, geométrica. Pero, claro, ¿cómo este año no poder admirar esta trompa? Es tamaño natural, ¿eh? Esto es lo que se ve arriba. Y ahora es cuando, a ver, Fernando Barranco, no se ha ido. Fernando Barranco, ven, por favor. Quique, Juan. Aquí Fernando es el artista. Junto con Casas de la Alcarria, Juan y Quique, que son los que, bueno, ante una locura que se nos ocurrió, pues son los artífices de haber sacado este calco en fibra. ¿Por qué en fibra? Es muy sencillo, los calcos se hacen en yeso. Pero un buen día aquí que me llamó y me dijo, tenemos un problema con la trompa, el yeso se nos va a 200 kilos. Pues había que hacer algo. Pero fíjense, esto es lo que se ve en la trompa románica. Y ahora me dirán, ¿y qué se ve aquí? Yo veo lo mismo que ustedes. Entonces no les voy a dar mi explicación, simplemente veo dos personas maduras o ancianas que están, este como meditabundo, el otro apoyándose. Lo que veo y se ve clarísimo es dos músicos, y aquí pues ya Sigüenza este verano seguro que le puede dar juego, vihuela de mano, vihuela de gamba, la gamba para los italianos, las dos vihuelas. Una mujer que toca el pandero, puede ser. Un saltimbanqui o un marabarista jugando con los palos, puede ser. Estas dos figuras les aseguro que no tengo ni idea lo que es. Ahora, lo que sí les puedo decir es que la figura mayor es masculina, porque aquí le llega el vestido y tiene la pierna descubierta, y el calzado es masculino. Sin embargo, esta figura femenina, la pequeña es femenina porque el vestido llega hasta abajo, como ven aquí. Fíjense que estos pliegues no le desmerece al mejor arte comneno bizantino, ¿verdad? Bueno, pues si esto le parece fenomenalmente conservado, ahora entenderá por qué tenemos esa vitrina tapada. Porque nos pasa como la catedral, si no la tapo, no me escucha nadie. Esta es la trompa románica, fíjense. Señor feudal, señora feudal, el bien. Negroide, diablo, el mal. Ahora, si quieren, yo les puedo decir qué me parece a mí, solo en a rasgos generales. No podemos saber lo que quiere decir esta trompa sin conocer la trompa del lado del claustro, la trompa noroeste. Esta es la trompa suroeste,
Sí, bueno, del sur. La del norte no la conocemos. ¿Y saben por qué? Porque la restauración del altar de Santa Librada nos ha permitido subir allí. Y yo he visto que las arquivoltas fueron manipuladas, porque estas arquivoltas son perfectas y aquellas tenían imperfecciones y estaban estucadas. Probablemente en su momento románico hubieran tenido decoración. En el momento renacentista las incorporan al altar de Santa Librada y las tienen que retocar. Aquí lo que vemos es la vida cotidiana, la vida civil, y probablemente en la del claustro estaría la vida regular de los canónigos. Por eso aquí hay más música, hay más, bueno, ganas de vivir, que la vida no era tan fácil en esos momentos, ¿no? Y yo creo que en la del claustro pues habría otra serie de personajes. Fíjense este libro, que es el primer libro de fábrica que se conserva en la catedral. En este libro de fábrica, justo comenzando el folio 16 recto, nos dice que se le dieron a Talavera y a Francisco Canteros de cortar una piedra que salía del pilar que estaba en medio de la puerta de los Perdones 400 maravedíes. Por eso siempre los eruditos hablan del tímpano y del parteluz en la puerta de los Perdones. Eso es lo que de alguna manera nos justifica el poder poner. ¿Ven estas fotos? Todos las conocen. Es el altar mayor sin el altar de Giraldo de Merlo. Pues siempre hemos visto esta foto, pero fíjense, les hemos añadido una ménsula, otra ménsula y allí otras dos ménsulas. Cuando los pocos que podemos subimos detrás del altar mayor ahora y vemos lo que vemos, yo le dije a don Julián que me va a ayudar a levantar. Sí, porque cuando en enero subimos por primera vez para ver cómo hacíamos estos arcos en la cabecera románica por dentro, si los hacíamos con nervios o no, pues dijimos, bueno, hay ménsula, la ménsula sujeta algo, esa ménsula tiene un nervio que sube, que después ahí se han ido añadiendo otras alturas. Pero cuando vemos esas ménsulas decimos, pero esto hay que enseñarlo al pueblo. Pensamos en hacer unas fotos, pero no hacían justicia a las fotos. Lo único era extraer las piezas y mostrársela aquí, pero no me dejaron. Entonces la mejor manera es hacer un calco de yeso. Fíjense, de aquí hacia aquí. ¿Qué les parece? Yo les aseguro que en esta semana he recibido 40 fotos del Pórtico de la Gloria. ¿Ven esta cara? Pues es que no les envidia. ¿Ven este monstruo? ¿Qué dientes? ¿Ven aquel Atlante? ¿Qué caracolas tienen el pelo? Bueno, pues esto también Fernando y Casas de la Alcarria son los que han sacado esos moldes de yeso. Dos detalles simplemente les voy a decir, porque esto hay que contemplarlo simplemente. Son ménsulas y su función es sujetar. Por eso el bien sujeta la casa de Dios, la puerta del cielo. Son atlantes, fíjense. Aquí se ha conservado el brazo. Aquí solo está la mano. Pero es que en este Salvador, yo digo Salvador por el cuidado de la barba,
también tendría el brazo y la mano. ¿Y estos monstruos qué hacen? Comer. ¿A quién comen? Pues evidentemente a una figura femenina que se tapa el sexo. Pero es que, fíjense, aquí hay un pie. Con lo cual aquí nos faltaría la figura masculina. Los lujuriosos terminan y ahí entra un poco el bien, el mal, esa ambivalencia en el románico que es también moralizante. Bueno, pasamos directamente ya a la segunda.